Funciones con radicales. En matemáticas se le llama radical al símbolo que se utiliza para denotar a la raíz. La variable independiente se encuentra dentro del signo radical. Cuando afuera de la raíz no hay signo, se supondrá que es positivo. Cuando sea negativo, se pondrá de forma explícita. Dominio y rango. Funciones del tipo raíz ax más b. Para obtener el dominio se plantea que el argumento debe ser mayor o igual a 0. Rango. Dado que el resultado de la raíz cuadrada siempre es positiva, planteamos que y debe ser mayor o igual a 0. Esto es de 0 a infinito. Ejemplo, determinar el dominio y el rango de la siguiente función. Para el dominio planteamos que el argumento debe ser mayor o igual a 0. La desigualdad se resuelve como si fuera una ecuación, con una regla adicional. Si multiplicamos o dividimos por un negativo, entonces el signo de la desigualdad se invierte. Para el rango, dado que y debe ser mayor o igual a 0, el rango es de 0 a más infinito. En la gráfica podemos observar que el dominio es de menos 2.25 a más infinito. Y el rango va de 0 a más infinito. Calcular el dominio y el rango de la siguiente función. Para el dominio planteamos que el argumento debe ser mayor o igual a 0. Menos 7 pasa sumando. Dividimos entre menos 5 y aplicamos la regla ya mencionada. Invertimos el signo de la desigualdad. Rango. Lleva de 0, inclusive, a más infinito. Observamos que el dominio va de menos infinito a menos 1.4 y el rango de 0 a más infinito. Determinar el dominio y rango de la siguiente función. Para el dominio planteamos que el argumento debe ser mayor o igual a 0. Menos 3x pasa sumando. Después dividimos entre más 3. Notad que el signo de la desigualdad no se invierte, ya que dividimos entre un número positivo. Dado que hay un signo menos afuera del radical, el rango siempre será negativo. El dominio va de menos infinito a 2.66 y el rango de menos infinito a 0. Dominio y rango de las funciones del tipo raíz de ax cuadrada más bx más c, donde el argumento igualado a 0 siempre tendrá soluciones reales. Para calcular el dominio, el argumento lo igualamos a 0 y encontramos sus raíces. La menor será de 1 y la mayor de 2. Evaluamos la función en un número que esté entre las raíces. Si el signo de la raíz es positivo, el dominio será de 1 a d2. Si es negativo, el dominio es menos infinito a d1 unión con d2 a más infinito. Para el rango, nos debemos de fijar en el signo del coeficiente a. Si es positivo, el rango será de 0 a más infinito, y si es negativo, el rango será de 0 a y máxima. Hay que calcular primero x máxima, que va a ser igual a menos b entre 2a. Y máxima se obtiene evaluando la función original en x máxima. Si la función es negativa, entonces, cuando a es positiva, el rango es de menos infinito a 0. Si es negativa, el rango es de y mínima a 0. Primero se calculará x mínima, dividiendo menos b entre 2a. Y mínima se obtiene evaluando la función original en x mínima. Ejemplo, calcular el dominio y el rango de la siguiente función. Nos basaremos en el algoritmo anterior. El argumento lo igualamos a 0. Sus raíces serán 12 y menos 15. Entonces d1 es menos 15 y d2 12. Evaluamos la función en un número entre las raíces. El más sencillo es 0. Simplificando nos da raíz de menos 180. Como el signo adentro de radical quedó negativo,
entonces el dominio será de menos infinito a menos 15, unión 12 a más infinito. Para calcular el rango, nos debemos de fijar en el signo del coeficiente a, es decir, el coeficiente que tiene la variable al cuadrado. Como es positivo, el rango es de 0 a más infinito. En la gráfica se observa que el dominio es de menos infinito a menos 15 y de 12 a más infinito. El rango va de 0 a infinito. Calcular el dominio y el rango de la función que se presenta. Para esto nos apoyamos nuevamente en nuestro algoritmo. El argumento lo igualamos a 0. Las soluciones serán 16 y 0.4. Entonces, D1 es 0.4 y D2 es 16. Evaluamos la función en, por ejemplo, 1. Nos da resultado raíz de 180. Como el argumento fue positivo, entonces el dominio es de 0.4 a 16. Para obtener el rango, nos debemos de fijar en el coeficiente a, que es el número que está multiplicando a la variable que está al cuadrado. En este caso, menos 20. Como es negativo, el rango es de 0 a y máxima. Primero calculamos x máxima, que es menos b entre 2a, en donde b es 328. Sustituyendo y simplificando nos da 8.2. Evaluando la función en este valor nos da 34.88, que es la y máxima. Entonces el rango será de 0 a 34.88 y el dominio de 0 a 4.16. Problema 1. Un perro cayó en un hoyo, cuya sección transversal se rige por la función p de x, donde p es la profundidad y x la horizontal, ambos en metros. Calcula la profundidad a la que se encuentra. Hay que calcular el valor mínimo del rango de la función. Si el signo que está fuera de la raíz es negativo, hacemos lo siguiente. Nos fijamos en el signo del coeficiente a. Si es positivo, el rango es de menos infinito a 0. Si es negativo, el rango es de y mínima a 0. En la función p de x, a es negativa. Por lo tanto, se tiene que calcular x mínima y luego y mínima. Sustituyendo y simplificando, x mínima es igual a 5.36. Para obtener y mínima, evaluamos la función en este valor. El perro se encuentra a menos 8.88 metros de profundidad. Problema 2. Se requiere asegurar dos antenas con cables que se unen en el punto P del suelo. Determinar la posición del punto P para que la cantidad de cable utilizado sea mínima. La distancia entre las antenas es de 13 metros. Entonces la distancia de la antena mayor al punto P lo denotamos con X y del punto P a la antena menor como 13 menos X. Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo 1, cable 1 es igual a raíz de 9 al cuadrado más X al cuadrado. Para el triángulo 2, cable 2 va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado más 13 menos X al cuadrado. Se desarrolla el binomio y se simplifica. La cantidad total de cable utilizado será cable 1 más cable 2. Sustituyendo con las ecuaciones anteriores, el cable total está en función de la distancia x. El dominio es de 0 a 13, ya que consideramos que el punto P está entre las antenas. Tabulamos y graficamos la función del cable total, donde observamos que si colocamos el punto P en aproximadamente 8.5 metros, la cantidad de cable utilizada es mínima, esto es 19.106 metros. Problema 3. Una compañía va a lanzar un nuevo teléfono inteligente.
utiliza una función para determinar el número de preórdenes que se harán en función de los días antes de la fecha de lanzamiento. Calcular el dominio y el rango, hacer un análisis de esta situación, graficar la función y analizarla, determinar el número de preórdenes que la compañía espera tener 30 días antes de la fecha de lanzamiento. Dada la función, calculamos el dominio matemático. El argumento de la raíz debe ser mayor o igual a 0. Menos d pasa sumando. El dominio es de menos infinito a 0. Calcularemos el dominio práctico, el que se rige por las condiciones del problema. Establecemos que el número de preórdenes debe ser mayor o igual a 0. Despejando a d, más 20 pasa restando. Dividimos entre menos 2. Invertimos el signo de la desigualdad. Simplificamos. Para quitar la raíz, elevamos al cuadrado. Multiplicamos por menos 1. Se invierte el signo de la desigualdad. El dominio es de menos 100 a 0. Para calcular el rango práctico, solo hay que evaluar la función en los extremos del dominio. Para menos 100 nos da 0 y para 0 nos da 20. El rango será de 0 a 20 millones de preórdenes que la compañía espera vender. Hacemos la gráfica en GeoGebra. Los días tienen signo negativo porque aún no sale a la venta el teléfono. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, el número de preórdenes aumenta. Para determinar cuántas preórdenes hay 30 días antes de la fecha de lanzamiento, solo hay que evaluar la función en menos 30. Esto nos da como resultado 9.05 millones de preórdenes.